Un nuevo programa, las provincias también existen, programa que ha sido declarado por el Honorable Senado de la Nación como de prioridad o de interés parlamentario. Estamos con el periodista Rubén Duarte, con quien queremos analizar un poco el panorama político que se presenta en Corrientes en vista a las elecciones que se van a realizar el próximo 2 de junio. Y con la primera pregunta que le hacemos es: ¿hay una actividad política que pueda llevarle a la ciudadanía que tiene que votar ahora una idea de qué pretende cada lista de legisladores? Hola doctor, buen día a usted, gracias por la invitación y buen día a toda la audiencia. Realmente a poco más de 20 días para los comicios del 2 de junio, la actividad proselitista, la campaña como nos gusta decir, sí, es prácticamente nula. Al menos yo lo percibo, salvo alguna actividad mediática y en las redes sociales, pero en el terreno, en el territorio, la actividad es prácticamente nula. Algunos candidatos recorren algunas localidades del interior, algunos barrios. Actos públicos masivos no existen, directamente no existen. O sea que esta es una campaña realmente atípica. Tiene que ver seguramente con la actitud de los propios dirigentes, que pasará muchas veces por las ganas, por el entusiasmo, y otras veces por el bolsillo, ¿no? Porque hoy en día todo cuesta dinero. Pero también la gente se muestra apática, desinteresada, molesta, enojada. Y esa franja intermedia entre los candidatos o los dirigentes y la gente, el pueblo, que son los dirigentes, que son los activistas, los militantes, tampoco están recibiendo ningún tipo de incentivo, de manera tal de que la actividad, insisto, es prácticamente nula en cuanto se refiere al trabajo territorial. Cuando te referís a incentivo, ¿nos estamos refiriendo a, digamos, a regalos o a ideas que puedan significar una salida a la situación actual? En principio yo creo que el discurso motivador o convocante, si se quiere, que supieron tener importantes dirigentes políticos de otros tiempos ya no existe, no solamente en Corrientes, en la República Argentina, de manera tal que ese incentivo no está presente. Y desde el punto de vista de los favores que también un dirigente suele recibir, que sí, esto no hay que ocultar, tampoco está, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos son los que están sopesando como para que la actividad política en Corrientes esté muy limitada, en una provincia que siempre estuvo muy politizada, ¿no? Donde siempre sí, las familias, los vecinos, siempre trabajaban como en comunidad, juntándose, haciendo una actividad militante que hoy por hoy, insisto, no existe, lamentablemente. Sí, ahora se nota sí una campaña centralizada en el gobernador Valdés. No hay afiches que no sean los del gobernador Valdés, es decir, que toda la campaña se concentra en él, en la acción que está realizando, porque no hay un afiche, no se ve, del candidato a senador del partido de ECO, o de diputado, o de concejal. El único movimiento que hay es el del gobernador en la provincia. Eso lleva muchas veces a pensar que es cierto lo que en algunos pasillos se escucha, de que la situación dentro de ECO no es unitaria, sino que una cuestión de el poder legislativo lo maneja Colombi, Ricardo Colombi, y el ejecutivo lo manejo yo. Así es, las aguas están bien divididas, ¿no? Están bien divididas, por eso la campaña está centralizada en el gobernador. Ahora, que dentro del Partido Justicialista hubo una dispersión total. ¿Por qué? ¿A qué se debió esa dispersión? Bueno, realmente, la vez pasada cuando estuve en esta misma mesa, yo hablaba de la falta de liderazgos
que había en el Partido Justicialista, la falta de conducción, y eso se mantuvo en el tiempo, aún más cuando se suspendieron las internas el 31 de marzo pasado. Entonces el peronismo prácticamente quedó acéfalo, ¿no? Hoy por hoy hay 5 frentes opositores a ECO Cambiemos, 5 frentes que están, digo, totalmente vaciados, si se quiere, porque las primeras candidaturas no tienen ningún peso relevante, salvo el de uno de ellos, que me arriesgo a decir, Juntos Podemos, que lleva a Alejandro Carlen como candidato a senador y a Ángel Rodríguez como candidato a diputado. Se me hace que es el frente más peronista y con más peso político como para ocupar y tener alguna suerte de protagonismo en la legislatura local, de concretarse a través de los votos. Los demás frentes realmente están, digo, perdidos. El presidente del Partido Justicialista, el profesor Gerardo Bassi de Goya, hizo una alianza con Nito Artaza, que ayer estuvieron acá en algunos barrios de la capital. Un radical, el presidente de un partido, que a mi criterio debió renunciar ante esta maniobra, no lo hizo, pero tampoco tienen los seguidores, ni siquiera en su ciudad, Goya. Y Nito, bueno, ya sabemos, tiene un poquito de gente en cada lugar, muy poco en Bellavista, algo en la capital, pero hay que reconocer que es un dirigente inquieto que se está moviendo y tiene aspiraciones. No creo que le alcance tampoco. Y tengo acá anotado, porque son varios, ¿no? Sí, sí. Alternativa Federal, por ejemplo, ¿no? Quienes se referencian en Sergio Massa. Lleva al joven Germán Brayar Porcar como candidato y a un desconocido César Lescano como candidato a diputado. Germán a senador. Después le decía, Avancemos, se llama el frente de Eugenio Nito Artaza y Gerardo Bassi. Unidad Correntina, que congrega a numerosos intendentes del interior provincial, que lleva a senador provincial a José Tata Sananes, el intendente actual de Santa Lucía, y a Miguel Arias, a diputado, un hombre de Ascúa, el intendente de Paso de los Libres. Sí. Bueno, otro gran interrogante, el Frente para la Victoria, ¿no? Lleva como senador provincial al actual diputado Martín Barrio Nuevo y como diputado provincial a César Tatín Acevedo. Pero, ¿qué pasa? Hay un gran interrogante en el Frente para la Victoria. Está en veremos. Está judicializado, llega ahora a la máxima instancia, que es el Superior Tribunal de Justicia, quien va a decidir si ese Frente para la Victoria puede competir o no en las elecciones. Con ese nombre. Con ese nombre. Creo que se vencieron los plazos porque 48 horas atrás se les dio la posibilidad en el ámbito de la Cámara Electoral, de cambiar el nombre. No lo hicieron. Quisieron jugar el todo por el todo. Así que ahora la taba está en el aire y habrá que ver qué resuelve el Superior Tribunal. De darle por la cabeza con el Frente para la Victoria, yo creo que la lista se cae a nivel provincial. Es decir, que todo hace presumir que ECO va a tener buenos resultados en cuanto a la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, porque esta dispersión de la oposición va a permitir que los ansiados 9 diputados que pretende que se renuevan, que ECO tenga un buen resultado. Ahora, las listas están siendo confeccionadas con el 50% femenino y masculino, ¿o no? No todavía. Se aplicó la legislación anterior, el tercio. Exactamente. Bien. Ahora, digamos, ¿cómo quedó el tema de el doctor Martínez Llanos, que estaba, digamos, se parecía postularse como presidente del partido? ¿Tuvo algunas fallas, algunas deserciones? No, lo que pasó, a mi modo de ver, con Rodolfo Martínez Llano, es que él no quiso transar, atento a que, como usted bien lo dice, doctor, con este esquema que hoy por hoy tiene la oposición o el Partido Justicialista, le es totalmente funcional al gobierno, es totalmente funcional al oficialismo, de manera tal que también usted lo decía, es muy probable que ECO se esté llevando 10, 11 diputados
o más, ¿no? Sí. O sea que Martínez Llano no quiso prestarse a este juego. En mi programa del domingo pasado anunció que él va a evaluar después del 2 de junio si se presenta a una candidatura para diputado nacional en agosto, ¿no? Para las PASO. Sí. Así que, bueno, esa es un poco la explicación. Sí, volvemos a aclararle a la audiencia que las elecciones del 2 de junio son únicamente para legisladores provinciales, y diputados y senadores provinciales, y concejales del 70% concejales de las comunas del interior. Hay del interior, sí, hay algunas que prefirieron ir con la fecha de la elección nacional. Así es. Ahora, tu impresión así general, ¿cómo está el panorama nacional? ¿Hay lugar para una tercera candidatura? Lugar hay ahora, pero con posibilidades. La verdad que cambió muchísimo. La última vez que estuvimos acá analizando el panorama político nacional, yo le ponía muchas fichas a Roberto Labaña, ¿no? Porque en ese entonces como que las preferencias estaban divididas exactamente en tres, macristas, kirchneristas o cristinistas, y ese otro 30% que podía estar Labaña, pero también estaba Urtubey en su momento, estaba Schiaretti, estaba Pichetto, en fin. Luego se perfiló Labaña, con un error estratégico, creo yo, al no querer potenciar su figura, su candidatura participando de una interna. Él dijo, no, yo busco el consenso, si no hay consenso, y bueno, no voy a ser candidato, y está un poco ahí dubitativo. Para ese entonces ya Cristina le pasó por encima, con algunos desaciertos del gobierno que le sumaron mucho a la expresidenta. Yo creo que las cosas están así. El gobierno va a ser o para Macri, una continuidad de Macri, o para Cristina. Y yo creo que a ellos les conviene que esto suceda y se están hasta cuidando mutuamente, diría yo. En algunos días más seguramente vamos a tener algunas novedades, porque la tendencia se va a empezar a marcar próximamente. Hay una convocatoria, una carta del presidente Macri, no solamente a Cristina, sino a otros dirigentes también de la oposición, donde pretenden acordar algunos puntos de gobernabilidad, cosa que eso no ha caído muy bien en general en la población. Así que yo creo que va a haber algún tipo de respuesta en ese sentido, más el libro de Cristina, que es un efecto de marketing más que otra cosa, que le ha sumado algunos puntos interesantes, de manera que también le agrego las causas en la justicia, que se están cayendo, que no le están pudiendo comprobar a Cristina muchos delitos que se le endilgaba. Así que bueno, la cosa va a estar por ahí, y seguramente vamos a tener segunda vuelta en la República Argentina. Sí, yo creo que, y hablábamos con amigos días pasados, que en una segunda vuelta Cristina no va a ganar, no puede ganar, porque se va, incluso dentro del mismo el neoperonismo que anda dando vueltas, se va a volcar en contra de Cristina. Pero son todas suposiciones, y recién vamos a tener una idea concreta el 8 de junio, que es la fecha en que deben presentarse aquellos que pretenden ser candidatos a presidentes de la nación. Después vienen las PASO, pero primero el 8 de junio ya vamos a saber. Y yo creo que este domingo vamos a tener un índice muy importante, que es la elección de Córdoba, donde el resultado, si es muy favorable a Schiaretti, lo potencia como candidato a presidente, pero parece que tiene algunos problemas de salud que son importantes, porque una campaña presidencial exige un esfuerzo tremendo, y que no es cuando no hay buena salud, las cosas que no se puede recorrer el país y atender a todos los reclamos y las situaciones. Ahora, en Córdoba, al presentarse dos candidatos favorables a Macri, va a haber que sumar esos dos candidatos contra el candidato contra Schiaretti o contra el candidato justicialista en una elección presidencial. Veremos qué pasa el domingo. Eso va a ser una elección muy importante, la de Córdoba. Un solo puntito, sí, que habría que analizar, ¿no? El desdoblamiento que se está dando en casi en todas las provincias, que es la primera vez que sucede.
Yo hablaba en el programa de Radio El Domingo con Miguel Ángel Toma, que aparte de ser un gran político, es un filósofo y un analista, y él me decía una definición muy clara, muy hasta sencilla, ¿no? Lo que pasa es que es una respuesta federal de las provincias para evitar la crisis, ¿no? El desdoblamiento. Y esto es lo que está pasando. Entonces estamos observando un triunfo tras otro de la oposición, pero como usted dice, doctor, no sabemos qué puede pasar en una hipotética segunda vuelta con un Macri que no está muerto ni mucho menos. Así es. Bien, muchas gracias y seguramente volveremos a conversar sobre este tema antes de estas elecciones del 2 de junio y las del 8, la oficialización de candidatos el 8 de junio. Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el programa. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Llegó 365 a Corrientes junto con el diario El Litoral. Suscribirte es muy fácil. Llama al 0810-333-0365 o ingresa a la web 365.com.ar. Elegí qué tipo de suscripción querés y qué días querés leer El Litoral. Y recibí tu tarjeta y el diario en tu casa. Suscríbete y comenzá a disfrutar de beneficios en Corrientes y en todo el país. 365. Es más barato tenerla que no tenerla. El día martes se realizó una reunión en el salón de la Sociedad Israelita Sholem Aleichem, conmemorando el Día del Holocausto, es decir, de la muerte a manos de los nazis de 6 millones de judíos, y del heroísmo que representado por la resistencia que hicieron grupos de jóvenes y no tan jóvenes judíos al aniquilamiento que pretendía el nazismo de judíos. Estamos con Moshe Weiser, que es el director de espiritual y de institucional del Sholem Aleichem, y también está con nosotros Graciela Nabel de Ginich, que fue invitada especialmente para esta reunión porque ella es una estudiosa de todo el tema del Holocausto. Bienvenidos a ambos. Moshe, ¿cómo fue el tema de el acto que estuvo muy interesante el día de ayer? ¿Por qué no nos explica para la audiencia un poco el tema? Bueno, justamente como usted recién comentaba, conmemoramos ayer el día Yom HaShoah Ve'Gvura, el día del Holocausto y el heroísmo. Fue Shoah y también fue heroísmo porque hubo resistencia a pesar de la masacre de 6 millones, el genocidio de 6 millones de nuestros hermanos, y el acto consistió en el encendido de 6 velas, representando cada una de ellas a 1 millón de nuestros hermanos que fueron masacrados por la barbarie nazi, a cargo de representantes de la comunidad y también de la sociedad correntina, que nos acompañaron y nos acompañan permanentemente en este tipo de actos, ya que son actos abiertos, cuyo objetivo justamente es dar a conocer lo sucedido y que la gente se interiorice y cada vez sepa más acerca de esta página negra de la historia de la humanidad y que nunca más vuelva a ocurrir. Cada uno de los que pasaron encendieron una vela y cada vela tenía un motivo distinto en recordación a los niños, a las madres, a los padres, a las comunidades enteras que fueron arrasadas y devastadas, a los justos de la humanidad que no eran judíos y sin embargo tuvieron la valentía, a riesgo de sus vidas y de sus familias, de salvar a judíos y que también tienen su homenaje en el Museo de Yad Vashem en Israel, en un jardín especialmente hecho para ellos, llamados Hasdei Haumot, que son los justos de la humanidad. Sí, yo nací en 1933, es decir, el mismo año en que asume Hitler, y toda la Segunda Guerra la viví un poco de muy joven, pero en mi casa se comentaba el tema, y así que
viví con mucho pesar todo ese tiempo. Ahora, digamos, cuando en las velas no fueron únicamente encendidas por personas de la colectividad, sino también, por ejemplo, por el representante de la Jefatura de Policía, Ministerio de Gobierno, de Seguridad, que encendió una de las velas, era un comisario inspector, ¿no es cierto? Exactamente, el comisario inspector Espinosa, después estuvo el diputado Missner, Monzón, exactamente, Álvaro Monzón, también Saade, son profesores que están en la cátedra actualmente de Derechos Humanos, Genocidio y Holocausto, que es una cátedra en la cátedra libre. El doctor Héctor Zimmerman fue justamente el mentor de esta cátedra. También Gregorio Flax, un invitado también de la comunidad que ha venido de Buenos Aires y que paralelamente tiene una cátedra en la UBA justamente también abierta y sobre holocausto, derechos humanos y genocidio. Y la idea es justamente que no solamente sea la gente de la comunidad la que debe recordar, sino todos tenemos que recordar. El legado, digamos, justamente de los mártires y de los sobrevivientes es hacia nosotros, es la responsabilidad y el compromiso de no olvidar, recordar y hacer recordar a las generaciones venideras. Y por eso es tan importante que estos actos sean abiertos, y también hubo una muy buena concurrencia de alumnos, porque esta es una actividad, seguramente después Graciela va a explicar, que comenzó el día lunes en la universidad, en el campus de la universidad. Fue maratónica, como lo decía ayer, pero creo que el compromiso hacia la juventud y hacia las nuevas generaciones es fundamental, y que sepan verdaderamente lo ocurrido para que nunca más vuelva a suceder. Sí, yo desde hace tiempo vengo sosteniendo de que muchas veces el brazo político de la colectividad, que es la DAIA, no toma una actitud severa con estos acontecimientos. Hace muchos años ya, acá en Corrientes hubo un senador que dijo una expresión y salió en los diarios con grandes títulos, que a los judíos había que encerrarlos. Por supuesto, llevé el tema a la DAIA a Buenos Aires, no obtuve una respuesta, un acompañamiento para denunciarlo ante el INADI. Me dijeron que haga yo la denuncia, hice la denuncia, el INADI pasó de una oficina a la otra y aquí y allá, y que presente otro papelito más, y el tema se perdió. ¿Por qué hago referencia a este hecho? Porque a todo acto antisemita hay que pararlo de entrada. Hay que pararlo para que no continúe. Por eso también vamos a comentar ahora con Graciela el tema de que me cayó muy mal, de esta señora del espectáculo que hizo una referencia a los judíos, que después se retractó, pero una vez que la palabra fue dicha ya queda pegada en la gente. Las interpretaciones que podamos hacer, y me estoy refiriendo a Catherine Fulop, una persona que era muy bien recibida por todos, y más venezolana, y eso se junta también con Gerardo Romano, que en otro panel de televisión donde había venezolanos, le dijo a un venezolano: usted no tiene derecho a opinar sobre mi país porque usted es inmigrante. Yo pregunto entonces, ¿y Gerardo Romano de qué tribu viene? ¿De qué tribu aborigen viene? Porque si los inmigrantes no pueden, o los descendientes de inmigrantes, que somos todos nosotros, todos los argentinos, el 99% tienen origen de inmigrantes, entonces no podemos opinar únicamente aquellos que puedan
mostrar sangre aborigen, ¿cierto? Bien, Moshe, muchas gracias. Graciela Nabel de Hinich fue invitada especialmente por la colectividad judía de Corrientes para que nos dé más información o un concepto general de lo que fue el Holocausto. No es necesario, creo ya, hacer un detalle de los sufrimientos que padecieron en los campos de concentración, sino un concepto general y para transmitir a los que no son judíos que sepan también que hubo un nunca más en la persecución a los judíos, que esperamos que sea un nunca más, porque las estadísticas nos están mostrando que en Alemania hubo 1.500 casos de antisemitismo, en Francia 800, y también acá en Argentina, aunque usted no lo crea, aunque hubieron más de 200 actos antisemitas. Es decir, que para mí el antisemitismo, cuando algunos dicen que no hay antisemitismo en Argentina, les digo que el antisemitismo en Argentina está subyacente y que es necesario estas acciones que se hacen de explicar y de convencer a la gente de que es cierto que hubo holocausto, porque algunos dicen todavía que no es cierto, que es una figura que se hizo posteriormente a la guerra. Bien, Graciela, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Y voy a tomar algunos de los desarrollos que has realizado. Yo creo que es importante que todos sepamos qué pasó durante la Shoah, el Holocausto. La Shoah como catástrofe, como palabra imposible de definir aquello que sucedió, y por eso le decimos Shoah. El Holocausto es la palabra con la que se conoce, aunque quiere decir otra cosa, pero no vamos a entrar en ese detalle. La Shoah, el Holocausto, entre el 33 y el 45, llevó a las minorías, llevó a los judíos especialmente a la muerte, al asesinato. Primero a estar todos juntos en un gueto. Ya en el gueto, la inanición, las pestes, los piojos, la imposibilidad de ver una salida, la desesperación, todo aquello, y el hacinamiento por supuesto, todo aquello hizo que mucha gente muriera ya en los guetos. Las razias, la entrada en cada una de esas casas de estos nazis que tuvieron contra todas las minorías, pero especialmente contra los judíos, un tratamiento especial para hacerlos desaparecer, como dicen algunos de la faz de la tierra. Estas situaciones especiales que se fueron dando generaron la muerte de muchísima gente, pero yo lo llamo el asesinato, porque aún cuando los primeros años, aquello de llevar a los guetos y de ahí llevar a campos que no eran aún de exterminio, eran campos de trabajo, pero ¿qué trabajos? Trabajos imposibles de realizar. En el relato mismo de los sobrevivientes, cuando te cuentan, sobreviví, no sé por qué sobreviví yo, y no sobrevivió el de al lado. Esto generó también mucha culpa al finalizar la guerra. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron y que pudieron sobrevivir, porque también tenemos que recordar que mucha gente se quitó la vida durante la Shoah y en lo inmediato posterior. Si no era para menos en la forma como eran tratados, ¿no es cierto? Yo creo que la depresión, cosa que no se habla, pero debe haber sido una constante, junto con enfermedades, que es una enfermedad. ¿Cómo uno puede vivir sin tener esperanza? ¿Cómo uno puede aferrarse a la vida? Sin embargo, se aferraron a la vida. Y te lo dicen los sobrevivientes a lo que me he dedicado especialmente, ¿no? Desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires y también desde la Fundación de Spielberg, que dirigí muchísimo tiempo, ahora estoy en una consultoría. La Fundación de Spielberg es sumamente interesante para contar.
ha tomado testimonio a sobrevivientes de la Shoah y testigos de la Shoah. ¿Por qué hago la diferencia? Los sobrevivientes de la Shoah, los judíos, pero también a las otras minorías que han sobrevivido, que fueron testigos sobre los judíos, pero fueron testigos de su propio andar y qué es lo que pasaba con cada uno de ellos. Esto está en Estados Unidos, en Los Ángeles, está digitalizado, etcétera, pero también en algunos grandes museos del mundo se pueden ver esos testimonios. Yo tomo la palabra del sobreviviente como alguien que me está contando y acompaña el hecho histórico documentado. Sí. El hecho histórico documentado, yo digo, esa carta, ese decreto, ese footage, el material de época, que lo vemos. Hay jóvenes que me preguntan cómo filmaban tanto. Y filmaban todo, porque ellos creían que iban a ganar. Los nazis tenían preparado ganar y quedarse con el mundo, o con la parte que pudieran. Entonces, por eso, tanta documentación que encontramos. Pero por otro lado, la palabra del sobreviviente es la que nos va dando, para mí, la sensibilidad necesaria para acercarse al tema. La inteligencia para poder entender los sentimientos y qué despertaba cada una de las situaciones que se daban diariamente. Cuando Moisés Borovich, por ejemplo, cuenta en algún momento de su relato testimonial para la Shoah Foundation, él cuenta que él compartía el camastro con un amigo y con su hermano. Y un día él encuentra que el hermano está muerto. Entonces lo sienta. Cuando pasan los nazis dejan 2 pedacitos de pan, uno para él, uno para el hermano. Entonces ya ese día tiene 2 pedacitos de pan. Al tercer día, el que muere es el amigo. Y él sienta a los 2 para tener Más 3 pan. pedacitos de pan. Es para mí tan dramática esta escena que hasta me conmueve cada vez que la recuerdo y que la cuento. Porque yo digo, él es un hombre muy sensible Moisés. De joven habrá sido mucho más sensible. La época en que se enamoró, la época en que le gustaba salir a pasear. Y yo digo, el relato este es para quedar absolutamente sin palabras. Porque ¿dónde está la ética? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está? Se murió el hermano. Sin embargo, él piensa en el pan. Piensa en el pan. Y es lo que te cuentan los sobrevivientes. Hay una que dice, una de las señoras, Lea, dice, ¿sabes qué soñaba? En un árbol, el árbol de los panes, y que vos te acercaras, sacabas los panes. Esto es, para mí, tan concreto que te hace entender desde otro lugar ese decreto, ese estilo, esas racias, esas mañanas en el Apple, y todo aquello que los nazis iban haciendo. Sin embargo, mucha de esta gente tuvo la fortaleza para seguir vivo y luego para vivir dignamente. Y creo que en cada uno de estos actos, además de dar a conocer, por supuesto, y la base está en esto que ustedes decían, es dar a conocer, pero también es homenaje, también es dar conocimiento, también es dar emotividad, también es estar con cada uno de ellos homenajeándolos, los que están vivos, los que allá quedaron, esos 6 millones, pero también a aquellos que tuvieron esa fuerza para decir, Anachnu po, acá estamos en el mundo. Tener hijos, termino la idea, tener hijos, venir a un país en donde tenemos que entender que llegaron con las máximas pobrezas en todo sentido. No tenían un peso, pero tampoco tenían una vida que los haya tratado bien. Venían con un inmenso bajo peso. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta para decir, sin idioma, sin conocer las calles, sin saber quién es el vecino, sin tantas cosas, claro, se pudieron hacer. Casi todos tienen hijos
profesionales. Sí. El pueblo del libro, ¿no? Bueno, Sí, gracias. Mi padre vino al país en 1906 y era vendedor ambulante. Es decir, que cuando Graciela dice que venían en busca de esperanza, también venían a trabajar, a hacer otra vida. Y bueno, y tenemos, digamos, en la familia la suerte o la virtud de que un primo hermano, Luis Gutniski, fue el primer gobernador judío de la Argentina en la provincia de Formosa. Es decir, que ese concepto de romano de que los inmigrantes no opinen sobre lo que pasa en el país está totalmente dado vuelta, que en 1958 mi primo hermano fue gobernador de Formosa. Ahora, estas jornadas que hacía referencia Mosher en la facultad, ¿cómo fueron? Fueron buenísimas por el contenido, pero también por otros aspectos. La cantidad de jóvenes, porque cuando pensás en una actividad en una universidad, eso es interesante. Tiene que estar llena de jóvenes, que en la universidad vaya gente más grande, bienvenida, pero en la universidad tiene que estar el joven interesado, y hubo interés, porque muchos de esos jóvenes ayer estuvieron también en el acto, y eso fue conmovedor, se acercaron a saludarme, por eso lo sé. Por la cantidad de gente que acudió, por la voluntad, la buena voluntad, el interés de estar todo el día en la universidad. También muchas veces organizás algo y la gente va, viene. Claro. Aquí, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y pico de la tarde, estuvimos todos absolutamente sentadísimos, escuchando, aprendiendo, opinando, haciendo preguntas. Para mí fue una jornada muy interesante, y también me gustó mucho que no solo pudimos exponer aquellos que siempre estamos en estos temas de tal lado del escritorio, sino que jóvenes de Corrientes que están dando sus primeros pasos y que están con los profesores que los van guiando, también expusieron, y es aire nuevo. A mí me encanta, porque esto nos da también la tranquilidad del legado. Y ese legado es no solamente con nuestra familia, ese legado es con la sociedad toda. Y así como mencionabas de Romano o de Fulop, que creo que igual son muy distintos ambos, Sí. Ellos para mí olvidan la responsabilidad que tienen cuando hay un micrófono. Porque cada uno, de nosotros hoy tenemos micrófonos, ¿sí? Sí. Tenemos responsabilidad para decir cosas. No podemos decir aquello que te levantaste, se te ocurrió y dijiste. No, yo me preparé para estar acá. Y cada uno de nosotros seguramente, porque tenemos responsabilidad social, no solamente para con nosotros y nuestra familia. Y creo que muchos que tienen micrófono, al menos en nuestro país, se olvidan de esto, de esa responsabilidad. No pueden decir lo que se les ocurre en cualquier momento. Ahora, hay otra gravedad. Se les ocurrió y lo dijeron. Eso es grave, doblemente Quiere decir grave. que lo tenían en la cabeza. Para mí, sí. Me extraña más de Catherine Fulop. Es una actriz que nunca la vi metida en cosas antisemitas o en dichos romanos, sí, cada vez que puede. Pero ella además, perteneciente a una familia tan querida como es la familia Sabatini, porque desde la tenista hasta cada uno de esa familia, gente tranquila, gente comprometida, pero sin meterse con cosas que no saben, y me extrañó doblemente. Pero bueno, seguramente esta señora que dijo sapos en vez de capos puede reflexionar, va a estar en la Daya. Creo que lo mejor que pueden hacer es que se siente un rato con 2 o 3 sobrevivientes a charlar de la vida, y se terminó con esta señora. No lo mismo con Romano, que creo que tiene una cosa, un tinte antisemita en cada vez que puede decir. Y lo que me extraña muy, muy fuertemente es que él hace una obra de teatro
en donde no me acuerdo el nombre exactamente, pero tiene que ver con los judíos. Y me extraña, yo no lo voy a ir a ver nunca jamás, pero me extraña, porque hay gente que lo va a ver. Debe ser que no escuchan las cosas que él dice de los judíos. Pero bueno, cada uno es responsable por su vida y por sus actos, sí. Ya estamos grandes. Sí, a Catherine Fulop pues, le han iniciado un juicio por calumnia, ¿no es cierto? No solamente por calumnia, sino dentro de la ley que establece la no discriminación racial. Yo fui la primera subsecretaria de Estado con temas de discriminación para el INADI. Sí. Y sí, hay cosas que se pueden tomar, hay cosas que las arreglas mucho más fácilmente con algún encuentro determinado. Y depende también de cada uno, de la personalidad y qué es lo que cada uno hizo. Pero quiero al respecto de algo que dijiste que sí me parece importantísimo, fundamental antes de cerrar. Vos decías si hay antisemitismo. Hace algunos años estuve en un programa de televisión con alguien que me inspira mucho respeto, que es Santo Biasati. Sí. Y él, en un momento de la publicidad, me dijo, ¿usted cree, Graciela, que hay antisemitismo en el país? Entonces yo le contesté, no, algunos antisemitas, pero antisemitismo yo lo veo como algo de grupos. Y me dijo, ¿usted está equivocada? Sí hay. ¿Quiere que le diga en la primera pausa publicitaria cuántos llamados llegaron especialmente del sur contra lo que usted dijo? Yo iba a presentar el proyecto de la Shoah Foundation. Íbamos a pasar la película de Luis Puenzo, la que pasé el otro día en la universidad, algunos que vivieron. Y la verdad, me quedé helada. Pero yo sé que no hay un antisemitismo gubernamental, yo sé que no lo hay, pero que haya tanto grupo como él me señaló y tanta gente antisemita tomándose la molestia de llamar a un canal de televisión para hablar y para decir cosas antisemitas, me dejó bastante helada y pensante. Entonces hay que doblar y redoblar los esfuerzos. Así es, hay subyacente, hay que destacar, por ejemplo, la actitud del presidente Macri, que se solidarizó cuando hubo un ataque al gran rabino en Buenos Aires. Claro. Se solidarizó tanto él como el ministro de Relaciones Exteriores, y también en Francia, los chalecos amarillos, que primero era una manifestación contraria a medidas de gobierno, terminando atacando negocios judíos y también tumbas. Y el presidente de Francia fue personalmente al cementerio judío para, rendir un homenaje a la colectividad en definitiva, a los judíos de Francia. Y lo extraño es que señalan los diarios de que Francia es uno de los países que está renaciendo más el antisemitismo con esta señora Le Pen, que es de extrema derecha y que hace su campaña también en este sentido. Bien, no puedo más que agradecerle a ambos y esperamos que podamos seguir viviendo en paz y en armonía, y recojo las experiencias que tengo de mi trato continuo con el arzobispo de Corrientes, que es Andrés Stanovnik. También Moshe tiene trato con él, y que coincidimos en el hecho de que hay que erradicar todo odio racial, toda violencia, y que vivamos todos en libertad, porque en definitiva todos tenemos un mismo tronco generacional. Muchas gracias y volveremos a hablar. Seguimos. Hidrovía, vía libre para exportar. Hablábamos en el primer bloque con el periodista Rubén Duarte y resaltábamos que había poca
acción política, que lo que se veía mucho son afiches del gobernador de la provincia, difusión de actos de gobierno, pero no hay, digamos, presencia de los candidatos de ECO a senadores o a diputados para la consideración pública. Hoy invitamos a Germán Brayar Pocarijo, que es el candidato de Alternativa Federal a senador provincial. Y queremos preguntarte, por ejemplo, Alternativa Federal en Corrientes, ¿presenta una sola lista, un solo partido o es una alianza? Bueno, muy buenas tardes, Toto. Un gusto estar de nuevo con vos. A mí me toca encabezar la lista de senadores provinciales de Alternativa Federal, que como muchos saben y otros irán sabiendo, es el espacio que a nivel nacional engloba a Sergio Massa, Roberto Labaña, Urtubey y todo ese grupo de gobernadores y dirigentes que creemos que es necesario salir de la grieta, que el fracaso del presente no nos puede llevar a un retroceso al pasado y que el camino de la Argentina se basa en potenciar las energías de los argentinos y de los correntinos, apostar al trabajo, a la producción, a dejar de insertarnos al mundo alegremente como un productor de materia prima, y lo mismo para la provincia de Corrientes, porque está claro que vendiendo rollizos, arroz a granel o ganado en pie, cada vez van a ser más los correntinos que van a engrosar a ese ya más de 1 millón de correntinos que viven fuera de la provincia. Entonces nosotros nos basamos, y sobre todo en esta campaña provincial, en un eslogan y en una visión de provincia, que es una Corrientes activa. Una Corrientes activa donde las energías del correntino, los valores, las potencialidades y la vocación que tenemos los correntinos se puedan ver canalizadas en lograr que cada uno aporte su granito de arena, trabajando, desplegando su potencial en que la provincia salga adelante. En estos 15, 16, 20 años nos dijeron que el camino era enfrentado a la nación y estamos mal. Después nos prometieron que la alineación con el gobierno nacional era la salida, y la verdad que no podemos terminar una autovía y somos la provincia con más pobre del país. Y la verdad que la pobreza y la desesperanza que está viviendo las Corrientes no nos tiene que llevar a comentarla, sino a accionar. Y nosotros por eso desde Corrientes Activa, de Alternativa Federal, y esta visión de Corrientes Activa que te digo que tiene mucho, creo que Corrientes Activa, lo que queremos transmitir con esto es: los correntinos podemos más, tenemos recursos humanos muy superiores a la media de las provincias del NEA, pero tenemos problemas socioeconómicos peores. ¿De quién es la culpa? Del padre y de la madre que mandaron a sus hijos a estudiar, que hicieron ese esfuerzo, del chico que estudió, del que sabe un oficio, se capacitó, compró el torno, la soldadora, o que sabe el oficio y no pudo tener la herramienta, o los dirigentes políticos que no podemos poner en valor y en la cancha lo que la potencialidad de Corrientes está. Creo profundamente que el rol que tenemos que tener los dirigentes políticos, y ese va a ser mi rol del Senado, es sentarme con cada correntino, con mi equipo, y decirle: ¿qué querés hacer? ¿Cuáles son tus sueños? Y hacia dónde vamos. Y dentro de esa corriente activa tenemos 3 ejes, Toto. 1, una corriente segura, donde el nuevo paradigma de trabajo de la seguridad nos lleva a que la tecnología y la participación con el vecino sean la base para que abrir tu negocio o volver un poco más tarde a tu casa no te genere la sensación de que podés estar muerto, porque eso es lo que siente el correntino. ¿Eso es el plan alerta que en algún momento pusiste en funcionamiento? Esa es una visión de cómo atacar la sociedad, y yo la demostré desde afuera del Estado, antes de ser concejal, que con tecnología y participación ciudadana podíamos vivir más seguro, y hay 8.000 vecinos en la ciudad de Corrientes que están insertos en alerta corriente y viviendo un poco más seguros. Nuestro segundo eje es una Corrientes ordenada, donde la planificación de la obra pública, del espacio público y de todo lo que se va a hacer tenga como eje ordenador al ciudadano. Hoy estamos hablando de un plan costero, plan agua brillante, no sabe más qué nombre ponerle, porque le da vergüenza defender que en el fondo es un loteo y privatización de los espacios públicos de la costanera.
el político tiene que volver a poner a la problemática del vecino en el centro. Y que, por ejemplo, con la Costanera se esté priorizando el negocio inmobiliario para 4 o 5 personas y no el espacio público que por excelencia es el emblema de la ciudad y el único lugar, el único paseo que tenemos, es un gran problema. Toto, en Corrientes hace unos años había un solo carnaval y hoy hay un carnaval para los que pueden pagar y para los que no. Se podía jugar al fútbol en cualquier baldío y hoy el que no tiene para pagar una cancha o un club no lo puede hacer. Ni que hablar las escuelas. Nosotros fuimos al jardín, yo fui a la Sarmiento, mi hermano a la escuela 6 que estaba en la esquina de mi casa. Y la verdad que hoy el que tiene unos mangos paga una escuela privada o un jardín privado para su hijo. El único lugar donde el correntino se encuentra en igualdad de condiciones, el que tiene unos mangos más, unos mangos menos, el del barrio, el del centro, el que tiene unos años más, la tercera edad y los jóvenes, es la Costanera. Y vamos a venir a romper ese último lazo de unión y de correntinidad que tenemos por una idea trasnochada de un grupo de porteños que creen que todo es paloteo y que todo es para negocio inmobiliario. Por eso yo quiero defender eso. No estoy defendiendo un espacio, no estoy defendiendo un río, estoy defendiendo una manera de vivir. Somos miles y muchísimos los correntinos que estuvimos trabajando para demostrar que el hotel en Santa Catalina está bien, que ahí se genere desarrollo inmobiliario está bien. Que los porteños quieran lotear, no sé, donde está el escenario, bueno, son políticas discutidas, pero esto no tiene que estar en discusión. ¿Por qué decir los porteños? Y porque ningún correntino bien nacido puede pretender que la Costanera pase a ser privilegio de poco, que frente al puerto, sobre el río, se instalen torres de 35 pisos, que donde está Vialidad Nacional, frente al Parque de Cambacuá, hayan torres de 35 pisos. Y disculpa el tono, pero me indigna, Toto, y vos sabés que esto lo estoy haciendo de corazón, sí. Y hace un año que estoy trabajando, y no una cuestión de oportunismo electoral. En el proyecto que se aprobó o que ganó el concurso se limita a 10 pisos únicamente. No es cierto. La ordenanza la hicieron por 105 pisos. Es una ordenanza especial. Vos vivís de acá para allá en los terrenos que no eran del Estado y son 35 pisos, 105 metros. El proyecto no es vinculante. El intendente va a tomar todo lo que se dijo y va a hacer una maqueta como quieran, pero el que compra el terreno va a tener la ordenanza hecha para eso. Y yo les quiero garantizar a los correntinos que me están mirando que como senador provincial, los diputados que entren de mi bloque y sin lugar a duda el concejal que entre, va a ser un ferviente opositor a esa ordenanza que salió entre gallos y medianoche, que salió con solamente 2 votos y que si los vecinos ponemos un freno y votamos concejales que crean que la Costanera es para todos, se la vamos a defender y la vamos a cuidar. Y aquellos inversores que crean que están comprando un espacio para hacer, sepan que no tienen respaldo mayoritario de la sociedad y que habemos dirigentes y legisladores que vamos a seguir trabajando. La seguridad jurídica que pide el FMI, que piden otra cosa, también necesita para esos inversores y quédense tranquilos que el próximo gobierno municipal lo va a rever si no es de este partido. Y el consejo que viene con la nueva conformación, si no logra mayoría de Cambiemos, también va a poner en discusión esto. Bien, te preguntaba si Alternativa Federal presenta una sola lista o hay listas de diputados y senadores que confluyen pero que no son iguales. Sí, también tenemos solamente la misma lista de diputados, la misma lista de concejales. Dentro de nuestra lista de concejales y diputados estamos haciendo mucha fuerza y está muy representado lo que fue este proceso de transformación en la manera de hacer política que generamos, que es la Escuela de Oficio, que fue poner a la energía del correntino y al trabajo en esto. Uno de los ejes de nuestra campaña es Corrientes de más oportunidades y creemos que el Estado y la política y los partidos políticos tienen que gastar sus recursos en formar, capacitar y crecer con los vecinos, ¿no? Me interesa lo de la Escuela de Oficio. ¿Cómo pensás desarrollarlo? ¿Cómo la estás desarrollando? Porque ya está en funcionamiento. Es una realidad que creció hace 1 año y medio. Yo asumo de concejal y la principal demanda de los vecinos, más que los problemas atinentes a lo cotidiano de la ciudad, era por trabajo. Y te cuento al pasar, Toto, que en estos últimos 2 meses la demanda laboral en mi Facebook es de no menos de 50, 60 personas por día que me piden trabajo. Y la verdad, Toto, que yo como concejal y más de la oposición, que no formo parte del gobierno de Tassano, poco puedo hacer al respecto. Es más, hago mucho. Intento capacitarlos, enseñarlos un oficio, mejorar en lo que saben, enseñarlos a comercializar, pero sobre todo, Toto,
enseñarlos a que se valoren y que todo lo que saben lo ofrezcan a la sociedad, lo sepan presentar y puedan complementar sus ingresos. Hoy por hoy no hay una familia en Corrientes que no pague menos de 3.000 o 4.000 pesos una factura de luz. Es muchísima plata si tenemos en cuenta que un empleado municipal gana 16, 17.000 pesos. Imagínense, estamos empezando a hablar el mes con un 20-30% de tu salario en una factura de luz. Y ahí también está el Estado, porque la alineación nación, provincia, municipio que nos plantearon no respetó cuando el gobierno nacional le dijo saquen los impuestos municipales y provinciales de la factura. Acá la EPEC tiene una cantidad de tasas municipales y provinciales y para eso la alineación no está. Cuando tenemos que ajustarnos el bolsillo, cuando tenemos que sacar los subsidios de transporte, sí estamos alineados. Ahora, cuando el Estado, cuando el gobierno, cuando la empresa provincial de energía tiene que hacer el ajuste, no, ahí no somos Ecocambiemos. Si Cambiemos ya no está más en... Sí, bueno, pero siguen defendiendo el mismo modelo de privatizar de la costanera, de priorizar los intereses financieros y no el trabajo. Dejemos de poner tanto afiche en la calle. Yo con lo que he hecho en papel en una cuadra te organizo un curso para 70 personas en repostería, en limpieza de aire acondicionado. ¿Dónde están funcionando? Nosotros estamos en Mendoza 1361, entre Belgrano y Moreno, en la Escuela de Oficio, y bueno, desde ahí estamos capacitando todos los días de las 8:30 a las 10:30. Lanzamos constantemente cursos, son absolutamente gratuitos. Tenemos muy buenos instructores que lo hacen con una vocación enorme. Son cursos cortos, entre 4 y 6 semanas, Toto, porque la verdad es que hacer un curso de 6 meses, como está la Argentina hoy, en el largo plazo estamos todos muertos, decía Keynes. Entonces, hacemos herramientas y cuestiones concretas. Ahora, ¿has recibido apoyo de Alternativa Federal del Orden Nacional? Yo soy parte integral y fundadora de lo que es el Frente Renovador con Massa y de lo que es Alternativa Federal. La alianza nuestra se llama Alternativa Federal, estamos en el equipo de seguridad. Nuestro esquema de seguridad alerta corriente que se fue replicando en otras provincias, yo soy uno de los responsables de seguridad de ese espacio. La escuela de oficios se está replicando en todo el país a partir de nuestra experiencia, de cómo tratamos a la gente, de cómo hacemos énfasis en las potencialidades. Y la verdad que estamos muy contentos y por supuesto que Massa tuvo Marco Labaña, estuvo hace 1 mes y medio en Corrientes, apoyando esto, charlando sobre la visión que tenemos. Se logró un consenso. Muy bien. ¿Qué número tiene tu boleta? 221. 221. 221, Alternativa Federal, que lleva como candidato a senador provincial en primer término, a quien está con nosotros Germán Brayarpo Carijo. ¿Y para diputado provincial? Para diputado va un ex concejal de Empedrado, de mucha confianza mía, César Lescano, también defiende los mismos principios y valores nuestros. Y de primer concejal, un abogado que fue patrocinante de la mayoría de las denuncias contra el Plan Costero, el doctor Diego Cáceres. También somos todos muy jóvenes. Yo soy el más viejo, con 36 años, los que encabezamos la lista. Y bueno, esperemos que este eslogan o esta frase que uno mucho escucha por la calle, los vecinos, necesitamos renovación, necesitamos cambio. A mí, por lo menos en Capital, los vecinos me conocieron en mi rol de concejal y cuando tuve que decir cosas las dije, y cuando tuve que acompañar cosas las acompañé. No estamos en un rol destructivo, ni mucho menos. Muy bien. Que tengas suerte. Como le decíamos a todos los candidatos que pasan por nuestro programa, por todo es parte de la democracia que todos tengan acceso a los medios, y por eso invitamos a representantes de todos los partidos. Algunos aceptan, otros no, otros ni contestan, y bueno, eso es lo que puede repercutir en la ciudadanía. Hay que hablar con la gente, hay que exponer sus ideas, como lo está haciendo Germán, para que el voto tenga un sentido. No votar por cosas que no se pueden realizar, sino cosas concretas, como lo que están haciendo con la Escuela de Oficio, cuando sabemos de que faltan electricistas, faltan carpinteros, faltan gasistas, faltan oficios, gente para de distintos oficios. Gracias por tu tiempo y esperamos que tengas suerte. Gracias, Toto, y gracias por este reconocimiento de ponernos y remarcar esto, que no, a los políticos en campaña yo siempre digo, no tenés que creerle por lo que te prometen, creerle por lo que hicieron antes,
y eso te va a demostrar cómo va a ser, digamos. Muy bien, seguimos. El tiempo avanza y el calendario electoral también. Ya tuvimos elecciones generales en 2 lugares. Y cuando digo elecciones generales son las definitivas, no es la PASO. Fueron en Neuquén, en el mes el 10 de marzo, en Río Negro, el 7 de abril. Son las 2 únicas que hasta el momento hicieron ya elecciones generales y consagraron a partidos provinciales, digamos, dejando de lado tanto al macrismo como al kirchnerismo. La elección que se va a realizar este domingo 12 en Córdoba va a ser definitoria, en mi criterio, para las candidaturas incluso del Frente Federal o de la posición que va a tomar Cristina Kirchner. Un triunfo amplio de Schiaretti, que va a ser porque el PRO o el radicalismo va, digamos, en forma separada, va a ganar Schiaretti la gobernación. Ahora hay que ver si los votos que saca Schiaretti superan o no lo que saca Negri por un lado y digamos y el hijo de Mestre, el Mestre por el otro. Si los números de Mestre y de Negri superan a los de Schiaretti, va a ser un triunfo, el primero de toda esta tanda por parte del macrismo. Ahora vamos a ver qué pasa. Tenemos una elección nuestra el 2 de junio y también es una elección general en San Juan, donde seguramente va a ganar el peronismo. Será hasta nuestro próximo programa.